Pues efectivamente, en realidad todo el asunto que tratamos en este canal es bastante fácil de explicar y bastante fácil de entender. Vamos a ver, si profundizamos la cosa se puede complicar, pues este tema tiene muchas ramificaciones, pero la idea básica es fácil de explicar y de entender. Aún así, mucha gente niega que lo que explico pueda ser factible, pues según ellos es imposible que unas pocas personas controlen todo el cotarro. Su razonamiento es legítimo, lógico y muy razonable, pero en fin, no solamente esto es así hoy en día, sino que siempre ha sido así. Desde que el mundo es mundo, unos pocos que están en la cúspide controlan a todos los demás. Lo que ha variado con el tiempo, ciertamente, es la escala del territorio y de la población que las familias dominantes han controlado en cada época. Pero antes de proseguir me gustaría comentaros una cosa. Para todos aquellos que dudan que los masones existen, que en realidad son satánicos encubiertos y que lo controlan prácticamente todo, bueno, siempre bajo la supervisión de sus jefes, los banqueros sionistas. Les invito a que vean en Netflix la serie de dibujos animados de Midnight Gospel, el Evangelio de la Medianoche. Así funciona la demente mente de los masones, de la élite que dirige nuestros países. Ánimo y suerte, la vais a necesitar. Bueno, pues como iba diciendo, hace ya 2000 años los romanos, o mejor dicho, 10 o 20 familias que vivían en Roma, controlaban la vida de 60 millones de personas alrededor del Mediterráneo. Con el tiempo, la figura del emperador y de los patricios se desprestigió, y hacia el 400 después de Cristo, los obispos católicos, unos cuantos obispos repartidos por toda Europa, tomaron el relevo y gobernaron Europa hasta 1500. Para esa fecha la Iglesia Católica había perdido casi todo su prestigio. Ya veis lo importante que es para los que gobiernan el prestigio, la reputación, la imagen. Trasladado a los tiempos actuales, el marketing. Bueno, pues eso, que hacia 1500 se hicieron con el poder los reyes y los nobles, respaldados eso sí por la Iglesia Católica en el sur de Europa y la Iglesia Protestante en el norte de Europa. Y de esta forma llegamos al periodo que nos interesa. Hacia 1800, los banqueros sionistas, que son unas pocas familias afincadas en Londres, con la ayuda de sus fieles colaboradores o empleados, los masones, iniciaron el asalto al poder. Primero se hicieron con el control de Inglaterra y de Holanda, y desde allí organizaron la Revolución Francesa de 1789. Si bien, para hacerse con el control de Francia, antes tuvieron que derrotar a Napoleón, lo que no fue tarea fácil. A partir de ahí, entre 1815 y 1945, el resto de países fueron cayendo uno a uno, algunos sin apenas presentar oposición, otros tras una feroz resistencia, hasta el punto de que necesitaron 2 guerras mundiales para someter a las naciones más díscolas y rebeldes. En 1945, un poco antes en realidad, unas cuantas de esas familias de banqueros sionistas se trasladaron de Londres a Nueva York. Y desde entonces, desde esas 2 ciudades controlan el mundo, aunque a muchos les cueste creerlo. Permitidme un inciso. La década de 1930 es muy interesante, porque hubo movimientos muy bruscos e inesperados en el inmenso tablero de ajedrez que es nuestro mundo. En 1930, los banqueros sionistas controlaban todo el planeta. Todo. Excepto la Italia de Mussolini y Japón. Aunque hay que decir que su dominio sobre algunos países importantes era muy precario y su control podía cesar de un día para otro. Y efectivamente, eso es lo que sucedió. Su dominio sobre Alemania, la Unión Soviética y China era tan precario que en 1933 Hitler les echó de malas maneras de Alemania. En 1937 Stalin empezó a machacar a sus agentes masones en Rusia y en España. Y en 1949 Mao Zedong les expulsó de forma educada de China. Curioso lo de la relación de Stalin con España, ¿verdad? Así que ya veis, entre Franco por un lado y Stalin por el otro, los masones tuvieron que salir pitando de España, aunque desgraciadamente en 1975 volvieron.
Y además volvieron por la puerta grande, adueñándose de todo. De tal forma que hoy en día son los amos del país, como ya he demostrado sobradamente en mis anteriores audios y vídeos. El ascenso al poder de Hitler, Stalin y Mao supuso un duro golpe para los banqueros de Londres, París y Nueva York. Pero afortunadamente para ellos, la Segunda Guerra Mundial les permitió volver a meter en cintura a Alemania y a Italia, y de paso conquistar Japón. Lo que hace que me pregunte quién estuvo en realidad tras el estallido de dicho conflicto. ¿A quién benefició en realidad que esa brutal guerra tuviese lugar? Sea como fuere, Rusia y China resistieron la embestida. Y ahí seguimos 70 años después con la misma cantinela. Los banqueros sionistas intentando meter en vereda a los rusos y a los chinos para obligarles a usar el dólar. Dicho esto, la cosa no va bien para Estados Unidos, pues cada día que pasa se debilita un poco más, mientras que los chinos cada día que pasa son más poderosos, hasta el punto de que poco a poco están expulsando de Asia a los americanos, o mejor dicho, a los banqueros de Nueva York. Pero no solo eso, también los están desplazando de algunos países africanos e incluso de algunos países sudamericanos, lo que demuestra la gravedad del declive de Estados Unidos. Por todo esto deberíais estar preocupados, porque la élite de origen extranjero que nos gobierna y que controla a Occidente se está poniendo nerviosa, porque sabe que está perdiendo todo su prestigio a ojos de sus súbditos, pues saben que el nivel de vida de los occidentales está disminuyendo y más que va a disminuir en los próximos años, lo que probablemente se traducirá en violentas protestas en las calles, protestas que reprimirán sin contemplaciones. Por eso afirmo que en los próximos años, para prevenir el alzamiento de la población, nuestros gobiernos van a poner en marcha unas fuertes medidas de control social que lógicamente van a cercenar nuestras libertades ciudadanas. En otras palabras, van a establecer una disimulada dictadura de baja intensidad, que casi no vais a notar. Bueno, no lo vais a notar si agacháis la cabeza y no decís ni mu, es decir, si no os metéis en política, es decir, en problemas. Lo que implica aceptar sin rechistar el descenso de vuestro poder adquisitivo y de vuestro nivel de vida, e incluso aceptar limitaciones de movimiento y en vuestra libertad de expresión y de asociación. ¿Os suena de algo todo esto? La cosa está bastante calentita y aquí puede pasar de todo. Incluso no se puede descartar que Estados Unidos finalmente ataque a China, con todo lo que ello implica. No obstante, lo más probable es que los banqueros sionistas acepten su derrota en Asia y se centren en apuntalar y asegurar su poder en su bastión, es decir, en Estados Unidos, en Europa y en Sudamérica, estableciendo, como digo, regímenes autoritarios con apariencia de democráticos. Para conseguir este objetivo, lo primero que van a hacer va a ser manipular de forma masiva las elecciones. Hasta ahora nunca les ha hecho falta manipular las elecciones porque la gente votaba de forma voluntaria a los partidos que ellos controlan. Pero ahora la gente está empezando a votar a partidos indeseables. Por eso tienen tanto interés en informatizar los procesos electorales y por eso promueven el voto por correo, pues son cosas que les facilitan manipular las elecciones a su antojo. Y no podemos descartar que si esto no funciona, empiecen a ilegalizar a los partidos políticos que les molesten, incluso a partidos que obtengan varios millones de votos, pues su hipocresía no conoce límites. En fin, buena suerte en los próximos años, la vais a necesitar. Yo voy a ir poniendo fin a este canal, pues no tengo ganas de llamar demasiado la atención de esta gente, pues ya no falta mucho para que comience más en serio la represión de los disidentes. Lo siento, pero yo no tengo vocación de mártir, y tampoco creo que esta sociedad merezca que yo me sacrifique por ella. Más bien soy de los que piensan que va a tener lo que se merece, pues una sociedad que lleva tantos años aceptando ser gobernada por una élite satánica no es merecedora de ninguna compasión.